Muy buenas noches. Nuevamente estamos tratando de darle inicio a este programa desde Creyente Clandestino, la página, y la noche temática que es este programa. Dentro de la noche temática tenemos este que es el árbol siniestro, que ha sido una serie de capítulos. Ya vamos por el 16 y pues acabamos de tener un problema técnico de sonido. No sé si ya lo pudimos arreglar acá. Tomó algo de tiempo arreglarlo y creo que ya nos están confirmando que se escucha bastante bien, creo, espero. Sí, son esas cosas que pasan. Entonces, pues uno como cristiano sabe que todo está en manos de Dios y Él tiene el control de absolutamente todo. Entonces, incluso estas cosas que pasan, que uno no puede arrancar a la hora que es que los computadores tengan problemas de sonido, ah, esas cosas suelen pasar. Entonces, no sabemos el por qué. Entonces, puede que sea que alguien que se vaya a unir en este momento, que hace 1 hora y media no pudo conectarse, necesite escuchar de esto. ¿Sí? No sabemos realmente, pero nuestro papel como cristiano es decir, ok, Dios está en control absolutamente de todo y Él sabrá por qué hace esto. Entonces, bueno, arrancamos de una vez. Ya habíamos hablado de estas tres partes, habíamos hablado de la raíz del mal, Babilonia la antigua, Babilonia la nueva, la segunda que se llama la semilla del mal, la serpiente antigua, y la tercera parte que es una de las más extensas y la que más nos ha llevado tiempo, que es las ramas del mal, los títeres del mundo. Entonces, en esta es la tercera parte en la que vamos, que es las ramas del mal, los títeres del mundo, y ya hemos hablado de toda esta parte que son el control religioso, control de alimentos y salud, control político y militar, control económico, control mediático y control educativo. Ya todas estas partes las hemos hablado incluso de algunas de las características de estos controles y en el día de hoy prácticamente, hoy nos reunimos acá es para hablar de qué medios utilizan para obtener esos controles, o sea, ellos qué es lo que hacen para conseguir el control de estos ítems. Bueno, vemos aquí un poquito más grande para poder entender esto. Y por ejemplo, hablamos del control religioso, hablamos de que ellos, o mejor dicho, lo que vamos a hablar son estos recuadros acá, que para llegar ellos a tener ese control religioso dentro de nuestros pueblos o países, utilizaron procesos de colonización, de apariciones o milagros e infiltración. Infiltración ya sea de hermandades, logias, dentro de algunas religiones. Entonces digamos que estos cuadros de acá son las formas para que ellos puedan obtener ese control. Como ya lo tienen, podemos entender que son cosas que se hicieron, lógico, algunas se mantienen porque les han dado muy buenos resultados. Bueno, del poder religioso, ¿qué hemos hablado del poder religioso? Bueno, ya bastantes hemos tocado algunos temas. Hemos hablado del catolicismo, y cómo ellos han obtenido ese control y que gracias a ese control muchas de las naciones latinoamericanas, lógico, están, digamos que son católicas gracias a este tipo de control. Habíamos hablado también de cómo hubo algún tipo de infiltración por estos tipos de hermandades, logias, grupos, sectas, que intervinieron y prácticamente dieron inicio a muchas de las religiones o sectas que nosotros conocemos. Habíamos hablado de los testigos de Jehová, de los adventistas, habíamos hablado de los mormones, también habíamos hablado del control religioso que ellos habían obtenido, había sido a través de otras religiones como el hinduismo, el budismo, y habíamos tan siquiera tocado el tema de lo que es la nueva era y cómo esto también es un tipo de control. Bueno, entonces, vemos que aquí vamos a hablar de colonización, de apariciones y de infiltración. Todos, pues claro, o sea, ya esto para hablar de colonización es prácticamente acordarnos del colegio que nos hablaban de esto, pero de una forma mucho más sutil. O sea, nos decían el día de la raza o whatever lo que fuera, pero de una forma muy sutil. Bueno, realmente eso fue una masacre y fue algo fuerte para nuestros pueblos indígenas y en los cuales entraron muchos de estos personajes oscuros y funestos para nuestros aborígenes, que fueron los colonizadores, ya sean ingleses,
sean portugueses o sean los que hayan bien franceses, muchos fueron los que vinieron de la parte de Europa y no llegaron, digamos que con muy buenas, si no, no llegaban con buen propósito. O sea, ellos llegaban a colonizar, a robar y a imponer de cierta manera una religión porque ellos sabían que les había funcionado bastante bien desde época muy antigua, utilizar la religión como un medio de control. Entonces vemos acá cómo tenemos ya unos personajes de los cuales hemos hablado anteriormente, que es esta, que es la compañía de Jesús o los jesuitas, que también conocemos con ese nombre. Entonces en la parte de aquí arriba vemos cómo estos jesuitas, cuando llegaron, por ejemplo, ustedes van a encontrar esto en Paraguay, que son las reducciones. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, cómo los jesuitas cogían a los indígenas, o digamos que de una forma digamos que sutil, hacía que ellos se fuesen integrando hacia esta nueva comunidad, porque tenían cantos y adoraciones y digamos que les llamaba la atención mucho a los indígenas. Después de ganarle la confianza, los ponían a trabajar como vemos acá y había un gran producto que el indígena normal trabajaba unas 10, 12 horas, llegaba, dormía, algunas veces era azotado. Y se habla mucho de estos. Esto es real y fueron estas formas en las que, vamos a decirlo, estas familias anteriormente que tienen este poder religioso, utilizaron a los jesuitas para lograr que todos estos pueblos latinoamericanos cayeran bajo este dominio religioso. Entonces el catolicismo fue una de las maneras por medio del brazo armado, por decirlo así, en este entonces, que fueron los jesuitas. También sabemos que, lógico, ellos no llegan con claveles ni flores a hacer relaciones con los indígenas, sino ellos llegan a filo de espada a imponer una religión de un Cristo muerto, ¿cierto? O sea, no es el Cristo redentor, no era un Cristo de amor, no es el Cristo que nosotros conoceríamos actualmente, sino era prácticamente un objeto pequeñito, era una estatua y prácticamente la que más fuerza tenía era este personaje. Entonces ellos llegan con eso, los jesuitas llegan mostrando a esta mujer que es la reina del cielo, le voy a poner ese nombre, la reina del cielo, y ellos llegan mostrándole y tratando de fusionarlo de cierta medida con las deidades femeninas que ya los indígenas tenían de hecho. Entonces los indígenas ya tenían sus deidades femeninas, las mezclan, les hacen creer que es la misma deidad europea, que de hecho sí lo es. Y hay, digamos que una mezcla, de ahí, por ejemplo, cosas como esa sale la Virgen de Guadalupe en México, y pues logran desde este entonces el control religioso en la parte de América por medio de la religión. Fue una cuestión bien interesante. Entonces acá vemos, aquí vemos, por ejemplo, la parte del azote y todo esto. ¿Sí? Es algo también que se hacía con estos indígenas. ¿Mm? Vale. ¿Qué personaje era la que estaba ahí? Estaba Semiramis y Nimrod. O sea, ya de estos dos personajes hemos hablado bastante y hemos hablado de cómo esta reina del cielo prácticamente tuvo unas manifestaciones y fue una de las formas, no solamente la colonización, sino prácticamente que ella misma se representara, que ella misma se apareciera hacia ciertas personas, le daba credibilidad. Entonces, mucho de esto que ella llegó a aparecerse o a decir fue parte también de directa, ya no de intervención por medio de familias ni nada de eso, sino fue prácticamente una intervención de estos entes, ¿sí? Que están más allá incluso del entendimiento humano, que han utilizado imágenes que el hombre hace para que puedan obrar a través de ellas. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen muchos de estas entidades, por ejemplo, esta reina del cielo, que es, lo voy a decir de esta manera, un demonio que puede poseer estatuas y todo esto. Vamos a ver qué tipo de mensajes decía y de cómo utilizaba esto para manipular a la gente. ¿Sí? O sea, es fácil que si usted cree en el equeco, por ejemplo, en algunas culturas latinoamericanas, y si el equeco a usted le habla, pues lógico, usted va a empezar a creer en este, o va a creer más incluso.
Entonces veamos algunas cosas de las que dijo la reina del cielo. Ella dice: solo yo puedo salvarlos de las calamidades por venir. Los que confían en mí serán salvos. Esto fue una aparición de esta reina del cielo, que es de Akita en Japón. Ese nombre, Akita, es el nombre que recibe esta reina del cielo o la Virgen en Japón. Pero ¿qué dice Hechos 4, 10, 12? Dice: Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 al 12. Entonces miremos no mal ya lo que este personaje empieza a decir, diciendo que en ella también hay salvación. Otro dice: categóricamente afirmó que su sufrimiento se convirtió en mi sufrimiento, porque su corazón era el mío. Y así como Adán y Eva vendieron el mundo por una manzana, de cierto modo mi hijo y yo redimimos el mundo con un solo corazón. Eso fue en Suecia. Entonces vemos también cómo ella dice: no, los dos somos un solo corazón y podemos hacer, la obra de él no es solamente de él, es mía también. Y si hablan con él, prácticamente es como si hablaran conmigo. Entonces, todo esto lo que yo estoy tocando acá, son cosas que prácticamente la Iglesia Católica ya le ha dado el aval de que sí ha sido revelación directa de esta reina del cielo. Y ellos lo tienen como si fuese una revelación de la que fue la madre de Jesús. Pero ¿qué dice Isaías 47:4? Dice: nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre. Otra, dice: hijitos, porque así a veces muchas de las apariciones y muchos de estos mensajes arrancan diciendo de esta manera. Dice: hijitos, yo soy la madre del buen consejo, mediadora, quien está tratando de persuadirlos a escuchar el llamado. Mi mensaje es de fe, amor y esperanza. Más que cualquier cosa, trae reconciliación entre pueblos y naciones. Es lo único que puede salvar este siglo de guerra y muerte eterna. No diría, bueno, no está tan mal. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, este personaje está diciendo prácticamente mediadora. Hijitos, yo soy la madre del buen consejo, mediadora. Entonces, esto de que ella pudiese, o que este espíritu pudiese mediar, esto no es bíblico. ¿Sí? O sea, en ningún lugar de la Biblia dice que ella puede ser mediadora entre los hombres y Dios prácticamente. Entonces es como un título que le está quitando a Jesús. Pero recordemos que este ser del que yo estoy hablando no es la madre de Jesús, ¿cierto? Ella es la reina del cielo. Porque incluso ella se presenta muchas veces así, en muchos de los mensajes, ella aparece diciendo: hijito, soy la reina del cielo. Entonces digamos que al buen entendedor, pocas palabras. Si fueses a tu Biblia y revisaras quién es la reina del cielo, te darías cuenta quién es. Bueno, en otro dice: con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la ira del Padre. Yo he prevenido calamidades por medio de haberle ofrecido los sufrimientos de mi hijo en la cruz. Esta también fue una de las citas que ella pronuncia o esos mensajes que se dan, y que dice prácticamente Romanos 8:34. Dice: Cristo, el que también intercede por nosotros. Bueno, entonces vemos todos estos mensajes es para que nos demos cuenta que este hecho de apariciones, o este hecho de que pasen este tipo de milagros, lo llamaría a algunas personas, es lógico, es para manipular. Yo no voy a decir que solamente aparezca la Virgen. ¿Qué pasaría si una imagen de Jesucristo habla? Entonces, ¿los cristianos creerían en eso? Bueno, pues si no han consultado realmente la Biblia, se dan cuenta que la Biblia es estrictamente clara con eso, y no le gusta que hagan imágenes ni nada, precisamente porque sabe que Satanás va a utilizar todas las imágenes para que la gente crea. Esos son medios de manipulación. Entonces, ya sea que estos medios de manipulación sean generados y sean reales, o sea, que sean reales, hablo yo en el aspecto de que algún ente demoníaco posea la estatua y la haga llorar o la haga hablar, o ya sea que estas personas con cierto poder hagan que estos seres de forma mecánica o con tecnología produzca movimiento o produzca lágrimas, qué sé yo. Entonces digamos que están esos dos aspectos, pero lógicos, de la misma fuente. Entonces,
entrando en este tema de cómo están manipulando a mucha gente a través de este tipo de objetos, me gustaría retomar dos historias. Esta, que es la de los tres pastorcitos, que es de la tan sonada Virgen de Fátima, ¿cierto? Y esta otra historia con la que vamos a empezar. Ella es una señora que se llama Ana Michelle Matka Annelies. Muchos dirán, no, ni idea quién será. Pero bueno, ella fue la mamá de una muchacha y ella cuenta prácticamente toda su historia diciendo, sí, yo una vez vi a mi hija salió y estaba caminando por el parque y vi cuando la Virgen se le aparece a ella, yo estaba lejos, ella estaba caminando hacia el parque, vi que la Virgen se le aparece y la Virgen empieza a hablar con la hija de ella, ¿sí? Entonces la Virgen prácticamente en el mensaje que le da a su hija, le dice que el mundo estaba sufriendo mucho, que a ella le dolía mucho ese sufrimiento y que mucha gente estaba yendo al infierno en este momento, y que ella podía, o sea, que la niña podía ayudar a la Virgen a que la gente dejara de sufrir. Entonces, que tenía que ella padecer o tener alguna cierta cuota de sacrificio para que muchas almas dejaran de ir al infierno. Entonces, hubo una conversación entre este ser que se le apareció a esta niña, que la gente lo cataloga como la Virgen María, repito, que no es, pero que sí se le conoce como la Reina del Cielo. Entonces se le aparece, habla con ella y después de esto es lo que nosotros conoceríamos como este caso, que fue el de Annelies Michel, que es lo que nosotros también conocemos como la historia de Emily Rose, que fue una película basada en hechos reales. Entonces, este caso que se presentó fue un caso de posesión después de que una mujer prácticamente entablara una conversación con este ser que le estaba pidiendo sufrimiento, que le estaba pidiendo, digamos que, ayudar a este personaje, al que está acá, a este personaje, a que la gente dejara de sufrir. Entonces ella prácticamente deja de comer, entra en un estado de inanición. Lógico, aquí yo no les voy a poner los audios reales, pero ustedes pueden escuchar, incluso se alcanzó a decir que habían 6 demonios dentro de esta mujer. Pero bueno, miremos que este no es el único caso donde aparecen estos seres y poseen, o sea, realmente pueden manipular a la gente. Estamos hablando de este caso, de los tres pastorcitos, que era la Virgen de Fátima, también un caso sonadísimo de aparición, de Jacinta, de Lucy y Francisco. Eran estos tres pastorcitos. A ellos se les aparece nuevamente esta Reina del Cielo y prácticamente les comenta que por medio de que mucha gente, lo mismo, es prácticamente llega con la misma historia, que mucha gente en ese momento estaba yéndose al infierno, y que ella necesitaba del sufrimiento que ellos podían hacer para poder salvar mucha gente. Entonces, incluso les dice otra gran cantidad de cosas, pero estos chiquitos prácticamente estaban en las edades de 9, 10, 11 años. Entonces, digamos que fue bastante la carga. Algunas cosas de las que les dijo fue de ofrecer este sacrificio o este sufrimiento a Dios. Entonces puede nombrarlo a él y decirles que va a hacer para él, no va a ser ni siquiera, sino que ayúdeme en esto, ¿cierto? Entonces, este fue prácticamente el mensaje que ella da, ¿sí? Y ellos empiezan a tener sufrimiento. Entonces, aquí hay una de las que prácticamente sobrevivió, que es Lucía. Ella dice, la Santísima Virgen nos recomendó practicar la mortificación. Unos días después, mientras caminábamos por la carretera con nuestras ovejas, encontré un pedazo de cuerda y jugando me la amarré al brazo. Al rato me di cuenta que me estaba lastimando. Mira, esto duele, les dije a mis primos. Podríamos amarrarlo alrededor de nuestras cinturas y ofrecer este sacrificio a Dios. Entonces, es un relato de ella. ¿Por qué? Porque los otros dos, yo les había mostrado acá, que eran estos dos, solamente Lucía fue la que sobrevivió porque ellos dos, tanto Jacinta como Francisco, se sometieron a ese tipo de cosas y no solamente a eso. Y ellos empezaron a amarrar unos lazos alrededor del cuerpo con nudos, empezaron a tener real sufrimiento, y solamente quedó ella, digamos que para contar la historia, pero esto fue
a través de todo lo que les dijo este personaje que hiciesen. Entonces ella estaba pidiendo prácticamente eso: mortifíquese, sacrifíquese y haga algo que les duela, ¿sí? Que va a ser para agradar a Dios. Pero en ningún momento eso agradó a Dios y por el contrario llevó a la muerte temprana a estos dos niños. Bueno, entonces acá podemos ver que muchas de estas apariciones, ¿sí?, han sido antes del... perdón. Bueno, muchas de estas apariciones que se han producido han tenido este tipo de consecuencias donde alguna persona puede salir lastimada o en el peor de los casos puede salir muerta. Entonces acá teníamos la Virgen María, tenemos otro caso que fue en España, también comentado, sonado, y estas niñas empezaban a caminar hacia atrás, empezaban a tener un tipo de contorsiones, era bastante feo. Entonces, digamos que acá mostramos cómo eran los niños antes de tener ese contacto con la supuesta Virgen María. Vuelvo y lo repito, no es la madre de Jesús, ella no le gusta hacer eso con un niño, pero sí es un ser que se hace llamar la Reina del Cielo. Entonces esta Reina del Cielo se le presenta a este grupo de chicos y prácticamente 2 de estos 3 han muerto. Ella tuvo esa posesión demoníaca y de hecho estas chiquitas también presentaron posesiones de este tipo, ¿sí? Muchas de las cosas que esta Reina del Cielo exige a las personas que se les aparece es rezar el rosario. Habíamos visto en anteriores capítulos cómo este rosario se conocía como el Mala, que era la acción de repetir, que venía incluso desde los monjes, cuando se repetían los nombres de Vishnu, que eran 150, y después se pasa por la orden de los dominicos a la hora de las repeticiones, sí, era como una serie de repeticiones de salmos, y se le entrega al pueblo sencillamente con repeticiones digamos que de palabrerías para orar. Entonces este Japamala o este rosario ya habíamos visto su pasado y ella hace hincapié en eso: recen a través de hágame en estatuas, ¿cierto? Y mortifíquense, o haga algo que sea de sufrimiento para complacer a Dios. Lógico, esto no complace a Dios, volvemos a lo mismo. Entonces veamos qué dice la Biblia acerca de estas 3 cosas. Dice en Mateo 6:7, orando no uséis vanas repeticiones. O sea, orar no es coger un rosario y dele pepita tras pepita para que a uno lo escuche, no. Sencillamente, si ustedes tienen que hablar con el Padre, arrodíllense en su cuarto y hablen directamente con él, ¿cierto? Ejemplo, en Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza, ni esculturas. Él está en contra de las esculturas. Entonces, ¿qué hace este ser tratando de promover este tipo de esculturas? ¿Qué ha servido como medio de manipulación? Claro, o sea, sencillamente miremos todo lo del comercio que se mueve a través de esto y digamos que lo que están preparando para un futuro, cuando uno de estos personajes ya no solamente llore, sino que empiece a hablar. Bueno, y en Hebreos 10:12 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el sacrificio que Él ha hecho es más que suficiente para pagar por nuestros pecados. Nosotros no tenemos ni por qué flagelarnos, ni automutilarnos. Eso no le va a complacer a Él, ¿sí? O sea, si nosotros queremos alcanzar la salvación, realmente es aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador, que Él muere en la cruz por nuestros pecados. Entonces, todo esto es prácticamente contradictorio a lo que está diciendo Jesús, ¿cierto? Entonces es extraño ver cómo a veces el católico dice: no, sí, pero es que es lo mismo. No, o sea, perdónenme, pero para mí no es lo mismo que se promueva esto, que se promueva este tipo de rezo, que se promueva una imagen, ¿cierto? O que se promueva este tipo de cosas, o que estas apariciones tengan que ser veneradas. Bueno, algunas religiones de influencia de la Reina del Cielo. Hemos visto que la Reina del Cielo, que digamos que arranca toda esta historia desde Babilonia, y cómo Semiramis empieza a tomar este papel, y ya después, lógico, ella después de muerta, muchos de estos demonios han tomado, digamos que la influencia de esta imagen alrededor del mundo.
Entonces vemos acá en toda la parte de Europa, en la parte de África, incluso en la parte de América, toda América, vemos que ha tenido una enorme influencia este tipo de imágenes y lógico, esto es forma de control. Yo lo digo, ahorita mucha gente, digamos que si se utiliza la religión como medio político, lo puede conseguir, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta cómo hay esas mezclas extrañas y esas negras alianzas entre políticos y religiosos. Entonces, lógico que se puede utilizar como una forma de control. ¿Todo esto para qué? Finalmente, pues vemos acá el control de masas, el control general. Entonces, ya sea la religión que se aparezca una figura femenina, una figura masculina, ya más adelante vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso, ¿cierto? Pero es que, y son estos personajes que llegan incluso con otros evangelios. Bueno, entonces todo esto se ha utilizado, todo este tipo de apariciones, todo este tipo de que las cosas lloren o hacer correr el rumor de que aquí apareció algo, les ha funcionado bastante bien. Y no solamente la colonización, o sea, al principio fue meter todo a punta de espada, pero después les fue funcionando el hecho de hacer creer a la gente o realmente que estos entes demoníacos se presenten a sí mismos hacia algunas personas escogidas por ellos para que empiecen a promover una nueva doctrina que no es sana. Bueno, habíamos visto ya estas similitudes entre los mormones, adventistas y testigos de Jehová, que es cómo la persona, o sea, habíamos visto cómo han conseguido todo el control religioso. Habíamos dicho que es por medio de la colonización, ya habíamos visto qué es la colonización, habíamos incluido a los jesuitas dentro de esto. Habíamos visto no solamente eso, sino que las apariciones o que este tipo de imágenes puedan servir en un futuro para manejar masas. De hecho, ya mueve bastante masas el hecho de una sola procesión, de una sola virgen o festividades gigantescas a través del mundo, una sola procesión de estas imágenes. Entonces sí, claro que tienen un control y lo han conseguido a través de eso. Lógico, cuando hablamos de infiltración tenemos que hablar directamente de la masonería y de algunos grupos o algunas logias que incluso no tienen nombre o que se han metido de lleno en este tipo de religiones que tienen esto en común. Ya hemos hablado de esto y vemos cómo esa infiltrarse en las religiones es lo que les ha permitido o hacer nuevas religiones es lo que a ellos les ha permitido mantener ese control. Lógico, la parte del cristianismo no se queda ajena a esto. Mucha parte, aquí les puse yo, les tapé los rostros a todos, porque no soy testigo de que sean o no sean buenos pastores. Pero digamos que muchas de las recomendaciones o la gente que ha tenido contacto dice que muchos de estos son adoradores de sí mismos, o sea, son este tipo de pastores que su eje principal no es bíblico y no es Jesucristo y no le enseñan a usted la salvación a través de Jesucristo o no le enseñan, digamos, lo que es sana doctrina. Hay mucha gente que es, yo soy el que curo, yo soy el que hago, yo saco demonios, yo le quito el SIDA, que en algunos casos se ha visto, pero es yo, diciendo este tipo de pastores, yo hago. Y lógico, hay muchas iglesias de estas de prosperidad que le dicen es que usted va a ser próspero, usted va a tener carro, casa y del diezmo, eso sí sonando y la gente empieza a entregar, pero no, realmente no es sana doctrina nada de esto. Entonces muchas de estas cosas también se han prestado para manipulación, también han sido muchos de estas hermandades y estas logias han logrado intervenirse, han logrado colarse en medio de estos mal llamados pastores, ¿no? Ok, o digámosles pastorcitos mentirosos. Bueno, muchos de estos, digamos, que es a veces lo que mucha gente dice, pero es que eso cuando es un pastor, eso es buen negocio. Sí, ha sido una estrategia que ha tenido estas entidades oscuras para sencillamente desprestigiar. Entonces muestran este tipo de cosas. Muestran pastores que tienen unas supermansiones, ¿cierto? De 150 millones de dólares, unas cosas impresionantes, en lugares donde una persona normal no gana más de $2 al día. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿qué hacen? O sea, si yo no soy creyente, a mí me desilusionan. Y yo así son todos.
Porque si ese es el común denominador de lo que la gente piensa de lo que es un pastor, es un ladrón, ¿cierto? Y lo han, digamos que en cierta medida, han conseguido que la gente o el popular de la gente piense eso. Pero si realmente hay unos, dos, tres, hay algunos que están haciendo bien su obra, no todos tienen que pagar por eso. Y me llega a la mente una reflexión que yo pensaba, ya estando acá, cuando uno llega y uno dice, es que yo soy colombiano, entonces le dicen, Shakira y cocaína, son las dos cosas por las cuales a uno lo conocen en el exterior, lamentablemente. Entonces, es lo mismo cuando uno dice, soy cristiano. Entonces dicen, lo están robando, ¿sí? O lavado de cerebro. Entonces estos estigmas que nos han hecho es porque hay entes por fuera que han logrado que todos estemos estigmatizados de alguna manera. Entonces, estos personajes, los que han conseguido todas esas cantidades de dinero y que tienen sus grandes mansiones y que realmente ellos tienen la gloria en sí mismos, la vanagloria en ellos mismos, son los que realmente hacen ver mal al cristianismo. Y lógico, pues estamos hablando de este tipo de poder, han sido infiltrados por este tipo de hermandades y por este tipo de cosas para mostrar todo esto y hacer que la gente caiga y se desanime, que haya desánimo dentro de las personas y que ni siquiera traten de buscar la verdad. ¿Cuál es o qué se está buscando con todo esto? Bueno, es el ecumenismo. El ecumenismo ya después gastaremos un programa entero a explicar esto, pero es prácticamente reunir todas las religiones y que todas digan, no, si somos amigas ya hay un solo Dios, pero es el Dios de ellos, ese Dios no es cristiano. Entonces ya han habido ciertos encuentros y están tratando de hacer eso, una sola religión, un nuevo orden. Y ya muchos sabrán para, para dónde va el agua, ¿cierto? O sea, todo el mundo sabe qué es eso. Entonces, esta liga ecuménica, lógico, está tratando de hacer esos vínculos entre los que eran protestantes y los que son católicos. Entonces, están saliendo personajes a decir, no, me encanta que el Papa esté hablando de Cristo, que esté hablando de esto, porque de esta manera ya podemos hacer lazos y ya dejó de adorar a la Virgen, pero ojo, un momento, recordemos que el Papa Francisco salió incluso en un video diciendo acerca del fracaso de la muerte de Jesús, ¿cierto? Que eso fue un fracaso. Entonces, ¿cómo los mal llamados protestantes o que dicen ser protestantes se van a unir en una liga ecuménica a decir, sí, todos somos hijos de ese mismo Dios y no sé cuál será el Dios de ellos, o sí lo sé, pero digamos que ellos están tratando de hacer esto sencillamente para fortalecerse y empezar a perseguir a los que realmente creemos en ese Cristo, que somos los que nos vamos a convertir en el blanco de ellos y de toda una sociedad. Entonces, esta imagen nos muestra acá cómo alrededor prácticamente estas logias y estas hermandades se están uniendo todo eso y están preparando todo este ecumenismo que va a ser muy nueva era, va a mezclar absolutamente todo y toda la gente se va a unir a esto y va a ser la antesala, por decirlo así, para la entrada de un personaje que ya muchos sospechan que va a venir. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Veamos un segundo esto, que es bien interesante. En Jeremías 7, 18, dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Eso ya lo habíamos hablado cuando estábamos hablando de Semiramis y habíamos hablado que Jeremías, cuando Jeremías dice esto, o sea, cuando por inspiración lo dice, María, o sea, la madre terrenal de Jesús, ni siquiera había nacido. Esto es Antiguo Testamento. Entonces no había nacido. Entonces, ¿cuál es la reina del cielo? Pues sí, lógico, están haciendo referencia a este personaje que se ha aparecido y que se autoproclama como reina del cielo. ¿Qué es lo que pasa? Que por la ignorancia de mucha gente, o ignorancia incluso en la que nosotros estábamos, no tomábamos la Biblia, no nos deteníamos a mirar, hombre, es que la Biblia habla ya de la reina del cielo como un ser que se aparecía y como una deidad de la antigüedad, a la cual la gente le rendía mucha adoración y que el Dios real ni siquiera estaba de acuerdo con eso. Bueno, entonces tomemos y guárdenlo en su memoria la parte de Jeremías. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema es como maldito. Entonces estaba incluso diciendo, no se les va a aparecer un diablo con cachos y cola y rojo y con un tenedor. Puede que sí, pero no es como lo común que se les va a aparecer. O sea, él es un ángel hermoso, se les puede disfrazar en forma de ángel y decirles muchas cosas, como en el caso de que le sucedió a José Smith, o como en el caso de que les apareció a los pastorcitos en Fátima. Han habido muchos casos en los que estos seres se aparecen teniendo o trayendo otro tipo de evangelio anunciado. En Corintios, segunda de Corintios 11:14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, digamos que ya él lo ha dicho varias veces y va a decir, de estas formas, teniendo este tipo de paganería, es el mecanismo por el cual a usted lo van a dominar religiosamente. Ellos tienen el control religioso a través de esto, de que usted no ponga en tela de juicio sus creencias. Entonces ya prácticamente hemos visto la parte del control religioso, que ha sido a través de la colonización, de las apariciones y de la infiltración de muchas religiones, de protestantes, de luteranos, de presbiterianos, han infiltrado ese tipo de religiones, o con la creación de nuevas religiones, como fueron los adventistas, los testigos o los mormones. Vamos a pasar a esta, que fue cómo han llegado a obtener este control de alimentos y salud. Entonces ellos han utilizado los chemtrails y los HAARP. Bueno, entonces vamos a empezar acá. Esto es bien interesante y ya habíamos hablado de toda la parte de Monsanto. Esto no es sorpresa nueva para ninguno de los que están conectados. Ya habíamos hablado de que este había sido el fundador, John Francis Quinney, que es el fundador y que era uno de los caballeros de Malta. Ya había hablado de este personaje y cómo su esposa era la que prácticamente, por su suegro, digámoslo así, había una línea judía la cual lo había soportado para que esta industria creciera y llegase a ser lo que hoy conocemos como Monsanto. Hablamos de eso y cómo Monsanto tenía estos, le llaman como los sucios 12, que son estas 12 cosas que han hecho, ya habíamos hablado incluso de esto, y resaltamos lo que era la gente, que eran estos agentes que se echaron en Vietnam, que causaron mucho daño no solamente a los cultivos, sino también a las personas. Entonces fue una devastación total y pues lógico Monsanto es responsable de todo esto, pero no ha pagado por nada de eso. Las garras de Monsanto son bastante largas, ya habíamos hablado que incluso ha llegado a Latinoamérica, entonces que ya nuestros campesinos no pueden cultivar su propio arroz. Ya les había recomendado anteriormente que vieran este documental que se llama La Ley 970, que hablaba de cómo una práctica indígena que había sido sembrar lo mejor de su producto se había convertido en un delito, y es sencillamente por hacer que estos personajes con sus grandes tentáculos y garras lleguen a estos lugares dándonos algún tipo de arroz para ellos certificado, y con alguna gran cantidad de productos químicos que envenenan las tierras y que después de un tiempo ya la tierra ni produce uno ni produce otro. Entonces en la India mucha gente se suicida porque han dejado entrar a este tipo de personajes. Entonces ellos tienen el control. Hablamos de todo este tipo de control que tienen en el mundo y vamos a ver cómo lo han también conseguido, o sea, qué tipo de cosas ellos utilizan para lograr este control tanto de salud como de alimentos. Quiero entrar en un tema de los chemtrails. Ahí dentro de las personas, de los miembros que tenemos en este grupo, quiero saludar a Zaira Reyes. Ella ha sido fuerte y ha estado todas las mañanas tomando fotos de estos chemtrails, y son interesantes ver que para nosotros pueden ser muy comunes porque ni siquiera pensamos que haya detrás de algo de esto. Pero sí, es una forma que se ha utilizado y que todo el poder que ha sido de alimentos y de salud utilizan esto como medio de manipulación. Entonces, los chemtrails, vemos acá que son unas estelas, se les conoce como estas estelas que son estelas químicas. Entonces, a diferencia de un contrail, que es la línea de vapor que deja un avión normal, es esta una línea de vapor y esto es un chemtrail. Entonces, sí son dos cosas diferentes. Entonces dice, los contrails, que son los corticos, las estelas estas pequeñas, desaparecen segundos después de su formación
y solo se forman, según incluso dice la propia NASA, bajo ciertas condiciones, que son estas tres. Dice, altura superior a 8.000 metros, humedad relativa igual o superior al 70%, temperatura inferior a menos 40. Dice, sin embargo, los chemtrails aparecen en altitudes inferiores, donde la temperatura no llega a esos mínimos y permanecen allí durante horas en el cielo. Entonces, ya es realmente diferente. Donde un chemtrail lo vemos larguísimo, continuo, se mantiene, se abre después en el aire, y un contrail que es prácticamente el normal, que nosotros vemos el avioncito, ¿cierto? Generando esa pequeña estela, puede ser sí de vapor de agua, y que después desaparece a los pocos segundos. Entonces, todo esto es lo que nosotros observamos en nuestros cielos, y parte de las fotografías que algunos de las personas ponen en red acerca de esos chemtrails. Entonces uno diría, uy, que son muchos vuelos que se presentan a diario. Bueno, incluso en algunas zonas donde se observa esto, no tienen por qué haber vuelos comerciales a esa altura. ¿Sí? Bueno, dice, ¿pero qué son esas estelas químicas también llamadas chemtrails? Dice, son rastros de bario, aluminio, además de polímeros, filamentos de silicio, EDB, ¿cierto? Que es un pesticida químico ya prohibido, y una larga lista de sustancias no identificadas, algunos incluso células humanas, glóbulos rojos y blancos. Algunas veces uno dice, o acá en Canadá, hombre, arranca una gripa y mata media ciudad, porque todo el mundo cae realmente en gripa. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes ha fijado cómo está el cielo semanas antes de que todo el mundo entre en esos estados de gripa? Bueno, dice, los chemtrails son dispersados, fumigados por aviones de origen desconocido, en cantidades de toneladas en los cielos de todo el mundo cada día. Bueno, muchas de estas productos químicos se ha especulado también dentro de esto, que es para el control, o sea, algunos de esos compuestos son fluorados y mantienen el control mental. ¿Qué quiero decir eso? La docilidad. Mucho de lo que es flúor se utiliza para que las personas se mantengan un poco dóciles. Entonces, cuando llegan tiempos de elecciones, y lo van a ver posiblemente en Colombia cuando lleguen la época de elecciones, o cuando vayan a instaurar algo así como lo que hemos hablado de gradualidad, alguna nueva norma, alguna nueva ley que no esté a favor de uno, van a empezar a soltar estos chemtrails. Es posible que ahorita con lo del ajuste del nuevo salario, que fueron 3 pesos para Colombia, que no es nada, es posible que ya se empiecen a ver ese tipo de fluorados en el aire, tratando de contener lo que a un futuro podría ser una protesta. Bueno, aquí vemos, mucha gente dice el conspirómano Miguel, pero dice esto, no, eso solamente lo produce el avión y ya, pero quiero que veamos acá que estos son los motores, ¿cierto? Estos son los motores, y los motores no son los que están produciendo esto, sino son estos, ¿sí? Los que están produciendo estas estelas. Entonces sí, es una fumigación y que nunca la hemos tenido en cuenta. Algunas personas sí, otras no. Entonces, para llevarlo a cabo se adaptan dispositivos a los aviones para la fumigación de estas sustancias en el aire. Entonces tenemos acá todos los componentes o las partes de la ingeniería que se utilizan para esparcir este tipo de cosas. Obviamente estas sustancias dispersas en el aire son dañinas para la salud humana, animal y vegetal. Todas estas sustancias producen problemas graves en el sistema respiratorio. Uno de los componentes son filamentos de silicio, y respirar silicio provoca una enfermedad llamada silicosis. Es una enfermedad que pueden sufrir la gente que también está en el área de construcción por utilizar o cortar concreto. Los polvos de aluminio a corto plazo tienen efecto negativo sobre la memoria y sobre la capacidad de concentración. A largo plazo producen síntomas similares a los del Alzheimer. El polvo de bario produce estados de fatiga provocado en contraer los músculos, inhibición del sistema inmunitario, o sea, aumenta las posibilidades de que la gente enferme, y a veces muy gravemente, y muchos problemas más creados con la contaminación electromagnética del proyecto HAARP. Ya más adelante hablaremos como esto. Entonces se ha notado que existen algunas enfermedades que se han declarado como nuevas y han sido parte de esto. Luego, todo esto no va a salir en una página oficial ni de la NASA ni de ninguno de estos estamentos, o mis colegas, los que son médicos, ninguno dirá, pero esto no sale en una revista científica. Lógico y obvio que no va a salir en una revista científica, ¿sí?
Esto es una nueva enfermedad que se está produciendo, que es de origen desconocido, nadie sabe por qué, pero de alguna manera la estadística muestra que donde hay más chemtrail, la gente es propensa a sufrir esta enfermedad que se llama Morgellons disease. Disease es la enfermedad. Entonces, son los pequeños filamentos que empiezan a salir de la piel. O sea, se hacen, digamos que unas pequeñas pústulas y después se abren, se crea una llaguita y empiezan a salir estos filamentos que incluso algunos son de colores. Entonces, se llevan al laboratorio, nadie sabe realmente qué es esto, y un porcentaje interesante de la población está sufriendo este tipo de cosas. ¿Mm? Dice, si se trata de proyectos para el control del clima, dichos proyectos están prohibidos por todos los tratados y convenciones internacionales. Ser capaces de controlar el clima equivale a poseer un arma de destrucción masiva bastante más poderosa y eficiente que las armas nucleares. ¿Por qué? Las armas nucleares destruyen y contaminan con la radiación todo lo que está en su radio de acción, seres vivos, medio ambiente y recursos, petróleo, gas, etc. Segundo, una sequía, una inundación, un ciclón destruyen solo los seres vivos y sus actividades, pero sobre todo dejan inalterados los recursos que quedan a disposición de los señores del clima. Tercero, además pueden ser utilizadas sin el conocimiento de los ciudadanos. El efecto del arma es oculto. Por ejemplo, una sequía en una región, las causas serán achacadas a la naturaleza y no a una nación o poder que pretenda conquistar territorios. Aquí es clarísima la cuestión de que la persona dice, oye, pero no, yo, o sea, esta época tiene que llover para que se produzca el arroz, para que crezca la papa, para que... No, fue una época de sequía, pero impresionante. Y lógico, hay mucha gente que no cree, pero estos son armas que no dejan rastro. ¿Sí? O sea, si yo fuese una nación y quisiese atacar a otra y mando un misil, la gente sabe de dónde viene el misil o investigan y dicen, sí, es un misil que provenía de este país. Pero digamos que esto es una forma interesante por medio del Ocean Trail de lograr esa manipulación. Y como estamos hablando de cómo obtienen ese control de los alimentos, que les dijera yo, si utilizan estos chemtrails para hacer que latinoamericanos entren en unos periodos de sequía bastante largos, donde sus ríos decaen, donde sus fuentes fluviales ya no tienen cómo regar los cultivos y tienen prácticamente que verse sometidos a las nuevas políticas de estos personajes. Entonces le estoy diciendo, ellos utilizan todas estas estrategias para hacer que sus tierras queden secas y queden improductivas hasta cuando ellos decidan traer sus propias semillas o tener el control de dichos lugares. O si yo sencillamente quiero que una nación se someta a mí, digo, ok, no quieren hacer lo que yo quiero que ustedes hagan porque ustedes tienen una democracia, entonces vamos a atacarlos con esto. Ya han habido casos de esto. Observemos una imagen satélite de un día normal con buen tiempo, el tráfico aéreo habitual y sobre el Canal de la Mancha. Esto es más o menos como se vería en una satelital, lo que es un día normal, ¿cierto? Pero empiezan a aparecer este tipo de estelas. ¿Listo? Las estelas químicas o los chemtrails. ¿Bien? Aquí empiezan a aparecer algunos de estos, incluso tienen varios kilómetros de largo. Y después de un tiempo empieza a producirse, digamos que ya se empieza a tupir, no por la cantidad, sino porque se abren y permanecen bastante tiempo en el aire. ¿Listo? Bueno. Aquí vemos también, eso fue Reino Unido, a las 12 más o menos y a la 1 ya como se había, sí, de una más o menos, de una y 9, 10 minutos de diferencia, a lo que son unos chemtrails y después cómo se pone. Entonces sí hay una fuerte incidencia de esto. Dice, ¿qué contestan los gobiernos a las preguntas de ciudadanos o de asociaciones que preguntan sobre esto, llegando a instancias como el Parlamento Europeo, el Parlamento Italiano o el griego? Por lo general ignoran las preguntas, tanto sea Italia como Francia. Cuando contestan suelen argumentar que las estelas son parte de estudios para contrastar el efecto invernadero. Mucha gente dice, no, es que esas estelas no son químicas, es pura agua, lo que se utiliza es una capa prácticamente de nubes para bajar las temperaturas. Y uno diría, bueno, eso es creíble, pero realmente eso no es tan así. Dice, son estelas de condensación normalmente de la aviación comercial. Ese es el cuento con el que tienen a todo el mundo.
y dice acá, son parte de estudios para contrastar el terrorismo. Eso es lo que dice Alemania. Es decir, no hay una respuesta consistente ni plausible. Muchos ciudadanos creemos en realidad que los chemtrails son parte de proyectos secretos para estudio y control del clima o parte de proyectos de guerra biológico para relacionados con patógenos. Bueno, entonces, que hay mucho de eso, sí. Muchas, digamos que las industrias de la salud se mantienen gracias a los virus que existen. O sea, si yo creo una droga que prácticamente es un Tylenol que sea para la gripa, hombre, pues yo necesito que haya virus de gripa. Yo no necesito que eso necesito mover la economía, y pues lo que yo hago es posiblemente, y lo voy a decir así, contratar uno de estos. Necesito que me mueva un poco de virus, que la gente tenga una peste impresionante un par de meses, y la gente va a las droguerías, compra o va al médico. Algunos de los médicos dicen, si llegan acá necesito que me recete esto, que eso mejor dicho es la bomba, y pues la gente va y compra los nuevos fármacos, y se incrementa en millones este tipo de negocios gracias a estos virus que se pueden incluso poner por aspersión por medio de estos chemtrails. Bueno, aquí algo de esas cosas nuevas que han salido y que las he visto desde acá, soy testigo, es este tipo que le llaman como el chemtrail negro. Es algo nuevo que está ocurriendo, nadie sabe, nadie da razón de eso, algunos dicen que es la sombra, pero de una forma interesante, porque lo he visto de aquí en Canadá, aparece, se mantiene en el aire un par de segundos y desaparece. O sea, no puedo decir que sea una sombra, porque entonces la sombra sería constante, ¿cierto? Pero esto no es ningún tipo de sombra. Entonces, ¿qué están haciendo? Todavía no lo sabemos. Mucha gente ya es testigo de esto, pero nadie se atreve a decir qué más puede estar haciendo. Entonces, este tipo de fumigaciones, ya hemos visto, acá tenemos otra diapositiva, que muchas de estas fumigaciones son en forma esférica o que no tienen ningún sentido o que no van por ningún tipo de ruta comercial. Entonces, algunos ni siquiera son aviones. Y eso ya hay fotografías por ahí rondando. Entonces, de estas maneras es que ellos logran conseguir estos poderes. ¿Sí? Bueno, digamos un poquito. Entonces, ¿cómo va a funcionar la desinformación? La desinformación acerca de esto es fuerte, porque ¿qué nos van a decir? Dice, a veces algunas páginas muestran estos aviones, estos no son chemtrails, ¿sí? Estos son aviones que se utilizan para sofocar incendios. Entonces, algunas páginas ponen este tipo de imágenes y después la gente sale diciendo, pero qué brutos, ¿cómo van a decir eso si esos son aviones que para apagar incendios? Entonces, todo lo que se había creado como esa ola acerca del chemtrail se ve en una ola de desinformación donde la gente está creyendo, que es, digamos, que la forma más fácil de decir, no, todo eso era mentira. Entonces son esas formas que se utilizan y que son esas páginas que están infiltradas también por estos personajes para producir estas olas de desinformación. Bueno, tenemos otra parte del proyecto HARP, pero yo creo que ya a los 52 minutos no lo voy a alcanzar a tocar. Entonces, yo creo que lo voy a dejar para el otro, porque estamos hablando, y estaba bastante interesante, de cómo se ha mantenido esto y cómo ellos van a obtener los poderes a través de este tipo de manipulación. El proyecto HARP es interesante. Voy a dar unas 2, 3 diapositivas para que tengan más o menos el abrebocas de lo que va a ser la próxima entrega. Y cuando hablamos de HARP, tenemos que hablar de quién es Nikola Tesla. Prácticamente es uno de los genios que han sido olvidados en la historia, que ya últimamente se le ha dado más renombre, pero que estuvo muchos años escondido y que otros, digamos que otros genios, entre comillas, los ocultaron, los eclipsaron, como fue Thomas Alva Edison. Y cuando hablamos del padre de la electricidad, todos tenemos que hablar de Thomas Alva Edison, pero nadie recuerda a Nikola Tesla, quien realmente es el padre de lo que ahorita conocemos como la electricidad y esta electricidad alterna. Bueno, voy a leer y vamos a mirar si alcanzamos algo más. Dice, Nikola Tesla fue uno de los sabios menos conocidos de nuestra época. Nació en Croacia en 1856 y murió en Nueva York en 1943. Tesla fue ante todo un inventor. Inventó la corriente alterna, el motor de inducción electromagnética, turbinas muy eficientes, etc. Algunos le atribuyen la invención de la radio.
qué cosa que sí fue, ya después se vio como algunos de los proyectos de otros inventores habían sido basados en prácticamente algunos de los inventos previos de Tesla. Digamos acá, inventó un sistema de transmisión de energía inalámbrica, transmitir energía sin medio físico, consiguió encender un conjunto de lámparas de 50 vatios a 40 kilómetros de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes distancias. Tesla fue un visionario y adelantado de su tiempo, ya que pronosticó la invención de la televisión, potenciales usos de satélites venideros y el posible uso de máquinas del tiempo capaz de controlar a grandes distancias, antes de 1910. Entonces, a Tesla se le atribuyen muchas cosas y, ejemplo, eso la corriente alterna es lo que ahorita utilizamos como corriente alterna. Entonces, es bien interesante esto. No voy a tocar el tema de Tesla, porque Tesla, él solo, este genio, merece un capítulo entero de ver cómo él empieza a hacer todos sus inventos y algunos de estos querían favorecer a la humanidad. De este tipo de corriente, él decía que la gente no tenía por qué estar pagando por la corriente, que la gente podía incluso conectar un bombillo a la Tierra y la Tierra prácticamente sería el cableado que nosotros necesitaríamos. Él hizo un proyecto y el proyecto consistía en recoger esa energía de la ionosfera y con 2 o 3 torres que uno tuviese prácticamente por ciudad, la ciudad prácticamente estaría electrificada y lo único que uno tendría que pagar sería el mantenimiento de la red y no la electricidad como tal. Entonces, todos estos pensamientos altruistas de Tesla fueron los que lo llevaron a él a ser prácticamente aislado y olvidado. Y es triste porque muchas de las cosas que tenemos se las debemos a este inventor o posiblemente a los seres que posiblemente hablaron a su oído diciéndole que era lo que tenía que hacer, pero lógico, ahí hay unas guerras que incluso nosotros no logramos entender. Bueno. Entonces, a él se le atribuye esto, y uno dirá, pero si esto es funesto, bueno, fue que él tuvo muchos proyectos y muchos de estos proyectos que podían ser beneficiosos, a él se los roban cuando él muere. El FBI entra a su apartamento, que era en un hotel, roba todos los planos y después de unos años empiezan a aparecer a la luz muchos de estos proyectos. Uno de estos proyectos se conoce como el proyecto HARP. Entonces el proyecto HARP era parte de la idea original de Tesla, que era poder transmitir potentes ondas electromagnéticas que se puedan reflejarse en la ionosfera y así alcanzar grandes distancias. Ese era uno de los objetivos de él. Algunos de los planos sí que él tenía sí se conoció como el rayo de la muerte, pero este rayo de la muerte lo que quería buscar era crear más o menos como una barrera contra una intervención extranjera, o sea, tratar uno de decir, bueno, quiero defender mi territorio, entonces era como este llamado rayo de la muerte. De aquí el FBI, lógico, le da todos los documentos de este genio a toda la clase científica que ellos manejan y lógico empiezan a desarrollar este proyecto HARP. ¿Qué es el proyecto HARP? Entonces, el proyecto HARP que es las siglas en inglés, que es High Frequency Active Auroral Research Program, que es el programa de investigación de aurora activa por alta frecuencia, ¿sí? Según la web oficial, este proyecto HARP se define como una herramienta para el estudio de física ionosférica y la radiociencia. Entonces, lógico, ellos ya tienen esto, todas estas fotos que ustedes ven acá son reales y ellos lo que dicen es, sí, eso existe, pero nosotros no estamos manejando el clima, no estamos haciendo un terrorismo ambiental, sino que sencillamente estamos tratando de encontrar algo en la ionosfera o crear, digamos que unos pulsos que nos hacen llegar más fácil donde hay petróleo. Tienen unas buenas excusas, ¿listo? Entonces dice que ellos dicen que los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera interior y penetrar dentro de la Tierra para encontrar depósitos, misiles, túneles subterráneos o comunicarse con submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones. Ellos dicen, sí, eso es una onda, nosotros la producimos con estas antenas, llega, rebota en la ionosfera y de esa manera podemos encontrar incluso submarinos, cosa que no utilizaron cuando se perdió este submarino. Entonces, de una forma uno dice, bueno, pues no es que servían o que lo están utilizando. Bueno, lo que pasa es que ellos no revelan realmente para qué es lo que lo utilizan.
Entonces el proyecto HARP forma parte del arsenal de armas del nuevo orden mundial bajo iniciativa de la Defensa Estratégica SDI, desde puntos de comando militar de los Estados Unidos. Con este proyecto se podría potencialmente desestabilizar economías nacionales completas a través de las manipulaciones climáticas. Lo más importante es que esto puede ser implementado sin que el enemigo tenga conocimiento de ello, a un costo mínimo y sin comprometer a personal o equipo militar como ocurre en una guerra convencional. Entonces, de alguna manera, lo que veíamos también a través de los chemtrails es abaratar costos, de decir, nosotros podemos producir estas ondas a través de estas antenas radiales, producir una onda sincrónica que rebote en la ionosfera, o producir una sequía de cierta manera, o producir un terremoto y apropiarnos de estos lugares. Ellos, de hecho, ya han hecho algunos ensayitos en eso y lo han utilizado y les ha funcionado bastante bien para poder colonizar o mandar a sus tropas de cascos azules de forma humanitaria, y decir, no, tembló en tal lugar, que es algo que pues Dios quiera no pase, pero que huele que va a pasar en algún lugar latinoamericano, y que vaya a tratar de ser un poco demócrata y digan, no queremos su democracia, entonces, pero tampoco podemos invadirlos porque ya la gente sabe mucho de eso, entonces mandamos esto, después nuestros cascos azules llegan con los brazos abiertos a ayudarlos y ya instauramos políticas o los endeudamos más, ellos ya tienen sus estrategias. Dice, el proyecto HARP parte de la idea originaria de Tesla, era poder transmitir las potentes ondas electromagnéticas que se puedan reflejar en la ionosfera y así alcanzar grandes distancias, ¿sí? HARP es un emisor de ondas electromagnéticas que bombardea la atmósfera con ondas de radio usando un equipo de transmisión de alta frecuencia HF y un conjunto de 180 antenas, ¿sí? De la ionosfera es esta parte, dice, la Tierra se encuentra envuelta por la atmósfera, la troposfera, que se extiende de una superficie hasta los 16 kilómetros de altura. Más allá de los 48 kilómetros tenemos la ionosfera, que llega hasta los 350 kilómetros de altura. Bastante ancha, y todo esto él utilizaba era como un espejo. Entonces él se dio cuenta que incluso había un mapeo en esa ionosfera. Estamos hablando de un genio. Entonces él se da cuenta que si uno apunta en tal frecuencia estas ondas y las apunta en tal dirección a tal punto, pueden rebotar y producir estas ondas sincrónicas sobre cierta población. Entonces, pues lógico, él muere, no les da todo. Muchos de los científicos tienen que volver a desarrollar estas ideas y están, digamos que tratando de ubicar cómo era este mapa de la ionosfera. Bueno, hay una electricidad sobre la Tierra llamada electrojet aureal, que al depositar la energía cambia de corriente y genera ondas que son de baja frecuencia y de muy baja frecuencia. Entonces aquí vemos un ejemplo prácticamente cómo son estos emisores, que es la onda emitida a la ionosfera y cómo esa onda, pero aquí estamos viendo es el ejemplo de una antena. No, realmente es otro tipo de antena. Entonces funciona de esta manera. Aquí vemos otro ejemplo de cómo funciona como un reflector y cómo puede alterar de cierta manera toda la parte de la Tierra, incluso generar terremotos. Dice, el complejo posee, este complejo que está en Alaska, creo que lo movieron últimamente ya que los rusos se habían dado cuenta de este lugar, entonces se lo movieron y últimamente volvieron a reabrirlo en la Antártida. Entonces por eso fueron todas las reuniones secretas que el Papa fue y que fue todo el mundo a ver qué en la Antártida. Entonces, y después se ven que algunas ondas, algunos trenes de ondas habían salido de este lugar. Dice, el complejo posee 180 antenas en array que producen un efecto de 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia. Entonces, estas son imágenes reales. Si ustedes van a internet, incluso ustedes se van a dar cuenta cómo estas despliegan una fuerte onda de electricidad. Dice, consecuencias según los científicos. Dice, en el 2005 se afirmaba que pruebas científicas recientes revelaban que el HARP estaba en total funcionamiento y tenía la capacidad de provocar posibles inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Esta parte de los terremotos es interesante porque ya más adelante, si nos da el tiempo, si nos vamos a extender un poquito y vamos a tratar de terminar. Entonces, vamos a ver cómo ellos dicen, necesitamos acá, y lo mandan y lo están calibrando. Y se producen estos terremotos
y también han alcanzado a activar algunos volcanes. Dice, considera que desde el punto de vista militar es un arma de destrucción masiva que potencialmente constituye un instrumento capaz de sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras de una manera selectiva. Entonces, digamos que ante el hambre no hay democracia que valga. O sea, o no hay una persona que diga soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, o de lo que sea. Ante el hambre todo el mundo tiene que obedecer ante lo que ellos quieran imponer. ¿Qué se ha visto? Que es algo interesante y por ejemplo, ocurrió lo de Fukushima. Yo ya sabía esta información. Entonces, y sabía que antes de los terremotos aparecían nubes inusuales de arcoíris. Entonces, este tema no, ya es viejo. Y yo empecé a indagar y a revisar en videos que habían recién puestos los japoneses, lo traté de traducir ahí a machete, o se veía en muchos de los videos que habían sido puestos por las personas al día, a los 2 días, las coloraciones acá no lo refleja mucho por el color, pero sí se ven unas coloraciones casi de un arco iris en formas horizontales. No es el arco iris típico en una forma arqueada, no, eran rectos y eran esas coloraciones en las nubes y se presentaban. En Chile, nosotros vemos que sí ocurrió, eso fue para el 2010, un terremoto. De las personas que tomaron fotos 32 o 23 horas antes veían este tipo de eran unas nubes con arcoíris bien interesante y se presenta este tipo de desastre después. En Japón fue lo mismo, que era lo que yo les comentaba, de este tipo de cosas, y al parecer fue una estrategia para que los japoneses soltaran un poder económico que habían tenido durante bastante tiempo y se lo soltasen a los estadounidenses. Entonces, de alguna manera, este tipo de cosas funcionan así. Ellos le van a decir al país, bueno, podemos hacer esto, o qué triste sería que a usted le pase o que a su país le pase esto. Si, no quiere dar el petróleo, pues qué triste que vaya a haber un terremoto, ¿no? Bueno, entonces, vemos que esto ha pasado, ¿cierto? Dice, se ha un diagrama de sucesión lineal respecto a terremotos denunciados, en los que casualmente se produjeron a la profundidad. En Venezuela, el 8 de enero del 2010, profundidad 10 kilómetros, o 10 de enero del 2010, profundidad 10 kilómetros. En Haití, el 12 de enero del 2010, una profundidad de 10 kilómetros. El resto de las réplicas tuvieron profundidades de alrededor de 10 kilómetros luego del terremoto. Entonces, digamos que esas son las ondas de penetrancia que tienen estas sincrónicas que entran y producen esto. Pero vemos que han sido estas formas en las que ellos han logrado obtener el poder que en este momento ellos tienen, ya sea económico también, pero digamos que en el aspecto que era de alimentos, ¿cierto? Y de salud. Dice, los efectos no térmicos de las microondas, que es este tipo de onda que se produce. Dice, también afecta, o sea, el hecho que hagan todo eso y que lleguen a un lugar con ondas sincrónicas también afecta. Y no es descabellado, porque hay muchas personas que duermen cerca de estas antenas repetidoras, que en Bogotá se ven un montón en los techos, y ellos dicen que sienten sabor metálico en la boca, que no pueden dormir, todo este tipo de cosas. Veamos algunas de las cosas que producen. Alteración del ritmo cardíaco, cansancio rápido, perturbación del sueño nocturno, sudoración elevada, sensación de vértigo, nerviosidad extrema, hormigueo en extremidades, perturbaciones generales del sistema nervioso vegetativo y de la función de los nervios cerebrales. ¿Listo? Como yo ya lo había hecho anteriormente, pues los rusos, al darse cuenta de lo que había pasado con las antenas en Alaska, pues ellos también han montado sus campos HARP, por decirlo así, con sus antenas, y este es el proyecto HARP, es equivalente al proyecto Surra en Rusia. Entonces, habrá una guerra. Entonces nosotros pensamos que la guerra, cohetes viajando para un lado o para el otro, o no, es posible que esas guerras silenciosas empiecen por terremotos, calamidades a las cuales les vamos a llamar cambio climático. Bueno. Entonces ya prácticamente con eso pensé que no, pero a las 10, a 1 hora y 9 minutos,
Entonces, el control religioso, ya lo hemos visto cómo han hecho todo a través de colonización, de apariciones y de infiltración, y de alimentos y de salud, a través también, lógico, de colonización, que es llegar y decir, no, ustedes no siembran esto, ustedes siembran esto, lo que yo les impongo. Los chemtrails, que es esa forma que han llegado a controlar produciendo sequías o manipulando a la población para que apruebe una ley o que se duerma en el momento que tengan que aprobar el proyecto, finalmente el proyecto HART. Lógico, muchos de estos se van a retomar porque estas herramientas, al ser tan fuertes, las van a utilizar para controles económicos, mediáticos o educativos. Entonces, no las voy a volver a repetir, lógico, pero ya en las próximas vamos a ver qué hay de nuevo. Para la próxima vamos a hablar en la parte de control político y militar del proyecto de MK Ultra y el proyecto Monarca, de cómo han servido estas estrategias para que ellos obtengan este control político y militar. Bueno, finalmente, Mateo 24, del 3 al 8, y veamos esto tan interesante, que lo dice la Biblia y prácticamente es algo que se está viendo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces, todas esas guerras, ese anuncio de que pueden existir esas guerras, y de una forma interesante esas guerras incluso pueden estar asociadas con terremotos en diferentes lugares. ¿Será que ellos lo van a seguir utilizando como ese tipo de guerra silenciosa? Bueno, pues no lo sabemos y pues bueno, yo creo que con esto ya estamos terminando hoy. Les agradezco a todos los que permanecieron unidos. Nuevamente saludo a Nelson Enrique Prieto, que ahora sí hay audio, a Zaira Reyes, estaba hablando acerca de los chemtrails, interesante si después ella me hace llegar algunas imágenes y se las muestro acá de lo que sucede actualmente en Bogotá. Andrés Contreras, sí, la fuerza oscura, totalmente. Entonces un saludo a todos los que se han venido conectando, a todos los que le dan like, a mí me llega mi cheque mensual. Nada, muchachos, pues lo único que yo les digo es bendiciones, oren bastante y finalmente ustedes se van a ver sesgados, ¿sí? Porque esto no va a tener tintes grises, creo yo. O se pertenece a uno o se pertenece al otro. Esto no, a medida que pasa el tiempo va a empeorar y va a tender a que uno tome uno de los bandos. Yo los invito, nuevamente la invitación que siempre hago es fuerza, confíen, oren y entreguen su vida a Dios. Entreguen su vida a Dios y verá que Él puede hacer milagro en su vida y cambiar ese corazón posiblemente de roca que ustedes tienen. Nos contaminan los alimentos, nos contaminan el agua. Sí, bendíganos. O sea, antes de orar, lógico, los va a lavar con bicarbonato, con todo lo que quieran, pero la bendición real es la que prácticamente Dios va a poner mano sobre ese alimento y va a hacer que no te produzca enfermedad. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por todos. Abrazos, fuerza a todos, bendiciones. Y ya hoy cerramos este capítulo. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y nos estamos viendo en una próxima emisión de La Noche Temática desde la página Clandestina. Muchas gracias y hasta luego.